Hoy la Iglesia Benecer conmemora, recuerda el Día de las Madres. Hoy no vamos de pronto a exaltar a las mamás, sino que les vamos a empoderar. Ustedes no están en las casas, no se han casado, no viven con esos señores y tienen esos muchachitos, esos muchachones, simplemente por casualidad. Entonces vamos a dar una palabra que yo sé que va a ayudar mucho a sus vidas de manera muy particular. Génesis 12:1. Génesis 12:1 al 9. Dice la palabra: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Te haré famoso en tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, con su esposa, con todo lo que él tenía. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán hacia la tierra de Canaán. Abraham se llevó a su esposa Sarai y a toda la gente que había adquirido en Harán y todos lo acumulado. Y cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Mored. En esa época, los cananeos vivían en esa región, y allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido desde aquella región montañosa que está al este de Betel, donde armó su tienda de adoración en Betel hacia el oeste. También en ese lugar el Señor, también él adoró al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje hasta llegar a la región del Neguev. Amén. ¿De dónde salió Abraham? ¿De dónde? De Ur de los Caldeos. ¿Y a dónde llegó? A Canaán. Madres, enseñando las pisadas de la fe de Abraham. Madres enseñando las pisadas de la fe de Abraham. Y hay otro texto en la Biblia que nos recuerda, hay muchos textos ahí en Hechos de los Apóstoles, en todas partes. Romanos 4:12 dice: pero Abraham es también el padre de los que están circuncidados y que confían en Dios, pues con esto siguen el ejemplo de Abraham antes que fuera circuncidado. Y Pablo hace unos argumentos y dice: la justicia es por la fe sola. Dice: no, Abraham no fue justificado por la circuncisión, sino antes de la circuncisión.
porque la circuncisión fue el sello de su justificación. O sea, la circuncisión fue el sello de que él había creído en el Dios Todopoderoso. Abraham es el padre, así es todos los creyentes judíos o gentiles, de los que andan en las pisadas de la fe suya. Por eso estudiaremos hoy, o repasaremos, unos pasos que Abraham dio. Pero yo quiero invitarte, madre y padre y niño y joven que estás aquí, que agaches tu rostro, inclines tu rostro y oremos diciéndole: Dios, en esta mañana maravillosa, en esta mañana propicia, en esta mañana especial, en esta mañana gloriosa, yo quiero, Señor, que tú hables a mi vida. Señor, quiero aprovechar al máximo este tiempo, porque yo sé que el tiempo es corto y difícil. Por eso necesito que hoy fortalezcas mi fe, mi confianza, mi esperanza en ti. Aparta y reprende las fuerzas del mal y aviva tu obra en mitad de los tiempos en mi vida. En el nombre de Jesús pido hoy y declaro cielos abiertos para mi vida, para mi familia, para mi iglesia, para la sociedad en que vivo, para que tu nombre, oh Dios, sea glorificado en Cristo Jesús. Entonces, mujeres, empoderándose y dando la fe, enseñando la fe de Abraham a su familia. Lo primero que sucedió a Abraham fue que escuchó la voz de Dios. Y bueno, la voz de Dios se escucha de muchas maneras, ¿cierto? Puede ser a través de un sueño, puede ser en cualquier momento. El Espíritu Santo habla a nuestras vidas y nos muestra muchas de las cosas que necesitamos entender, comprender y saber. Pero el ejemplo de otros nos ayuda mucho. Pero es que hoy en día las madres deberían de hablar de una mujer. ¿Es eso cierto? Por esa razón el Evangelio se ha convertido en social, no en el Evangelio de la buena noticia de salvación, no en el Evangelio poder de Dios para salvación, sino en el Evangelio social que se acomoda a las circunstancias. No, la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe y punto. No dice que Rebeca, no dice que Sara, no dice que Débora, no dice que María es la madre de la fe. Dice que Abraham es el padre de la fe. Amén. Esa es la senda a seguir. Ese es el camino a seguir. Por esa razón miraremos, madres, las experiencias que vivió el padre de la fe para implementarlas en el diario vivir y asimilarlas, dando un consejo a los hijos. Mire, los hijos no necesitan tanto depender de usted. Discúlpeme la confianza en tan poquito tiempo, pero los hijos no necesitan depender de usted. Ellos necesitan depender del Dios de los cielos. Necesitan depender del Dios Jehová Roy, Jehová el que me ve, Jehová Rafa, Jehová Shalom. Usted no les enseñe la vida suya, o la vida de sus hijos, o la vida de su familia, o la vida de sus abuelos. Enséñele la vida de la fe en Dios.
Abraham recibió el llamado en un pueblo pagano e idólatra, supuestamente altamente civilizado en esa materia. Pero cuando hablamos de civilizado, hablamos de manipulado en esa materia. Este pueblo estaba radicalizado en una religión de idolatrías. La idolatría tiene unas características. No es simplemente que adora imágenes o ídolos, hombres o mujeres. La idolatría tiene una característica: no investiga, no indaga, no busca observar el texto sagrado, no busca comparar este texto con los textos de los ismaelitas, de los demás, para darse cuenta y descubrir, atreverse a comprender que sinceramente la fe de Abraham es la fe que Dios estipuló sobre la tierra. Bendito sea Dios. La idolatría solamente sigue tradiciones. Es que mi abuelo lo hacía así. Es que mi tía siempre lo hacía así. Es que los papás de mis papás siempre lo hacían así. Esa es la característica de la idolatría. Y ojo con eso. Madres, cuando usted vea que su hijo está repitiendo tradiciones y que solo es así, que solo es así, pregúntele si él consultó con Dios, que si Dios está amarrado a una sola simple decisión o él tiene una amplitud para entender su voluntad. Bendito sea Dios. Abraham allí escuchó la voz de Dios. Y yo digo, es difícil escuchar la voz de Dios en un medio ambiente de esa manera. Pero Dios le habló. Así que puedes estar en medio de tigres, tiburones, leones, serpientes, en medio de situaciones difíciles, un medio ambiente desesperante. Pero yo te quiero decir, Dios te puede hablar. Dios te puede hablar. Porque usted y yo somos sus criaturas. Y Él puede hablarle a sus criaturas, a su creación, a la hora que Él desee. No tiene limitantes. Porque hay algo dentro de nosotros que está en discusión en este momento. Hace 70, 80 años se decía que éramos tripartitos. Hoy se dice que somos dipartitos, o sea, dos: alma y cuerpo. Se dice eso porque el ambiente que hay es satisfacer a cada persona. Y el hecho en que usted escuche lo que le satisface, sienta lo que le satisface, pues eso hace que usted sea anímico, únicamente alma y cuerpo, y nada más. Pero en la Biblia, casi en toda, habla de que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y los apóstoles lo afirman. Entonces Dios no te habla posiblemente a tu alma o a tu cuerpo, a tu alma, a tus sentidos, emociones, voluntad, no, sentimientos, no. Pero habla a tu espíritu, que es el que puede tener comunicación con Dios. Es el único que puede tener relación con Dios. Es el único que puede recibir un mensaje de Dios. Y Él puede hablar de esa manera. Pudo haberle hablado a través de un ángel.
Puede haberle hablado a través de un profeta ignorado por todos. Los profetas fueron despreciados, fueron vituperados, fueron puestos en cárceles, en azotes, porque nadie quería escuchar que Dios decía que había que apartarse del adulterio, de la fornicación, de la prostitución, del paganismo, de la idolatría, de la mentira, del engaño. Porque el mundo ha querido siempre vivir como él desea. Pero sabemos que Dios habla. Tú lo puedes escuchar hoy. Tú puedes escucharlo de diferentes maneras. Puedes escucharlo por Cristo Jesús. Puedes escucharlo por su palabra. Puedes escucharlo por su Espíritu Santo. Puedes escucharlo por su a la conciencia suya hablándote. Y la pregunta es, fuera de aquí, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en los quehaceres diarios, hay una pausa en el camino. Hay una pausa para lograr oír la voz de Dios. O solo tú estás designada a correr y correr, o hablar y hablar. Cuando Dios quiere escucharte pasa como cuando hay una conversación entre varias personas y todos hablan a la misma vez. Y entonces Él está a la puerta y llama, y nadie abre la puerta, porque nadie está dispuesto a oír la voz de Él, sino la voz de lo que está, del gentilicio, del gentido que en ese momento está hablando. Y tenemos que sacar tiempo y momentos para oír a Dios. Es la única manera, escúcheme bien, que usted se puede sostener y puede pelear la batalla y llegar al final victorioso. Porque este mundo y esta vida jamás podrán estar cerca de ti o encima de ti o contigo permanentemente 3 o 4 personas, porque tendrías que ser multimillonario, multimillonaria para mantener una nómina de esa calidad. Pero que los siervos de Dios están para eso. Sí, pero son muchos. Son muchas las ovejas y los obreros son pocos. Entonces no pueden estar así, volcados todo el tiempo. Tienes que depender de Dios, de que Él te hable, de que Él te ilumine, de que Él te dé gozo, de que Él haga sentir en ti que está cerca de ti. Una de las cosas que observamos es que Abraham estaba preparado para escuchar a Dios. Y usted se puede preguntar, bueno, ¿cuál es la razón que un hombre en medio de la sociedad que estaba Abraham, de Ur de los Caldeos, idólatra, rebelde, complicada totalmente por la religión? ¿Cómo hizo Abraham para poder estar preparado para oír a Dios? La respuesta es sencilla, madre. Abraham estaba inconforme, estaba descontento, estaba lleno de dudas, estaba lleno de preguntas hacia el paganismo. Yo me convertí a Jesucristo por eso, porque no estaba conforme con la religión, porque no me llenaba la religión, porque el idealismo que llevaba la religión no me mostraba a Dios, me mostraba ritos, costumbres y cosas que cumplir, pero no me mostraba a Dios. Y yo quería saber de Dios,
y yo quería conocer a Dios, y yo quería oír a Dios, y yo quería sentir a Dios. Usted, tal vez Abraham vio en algunos de sus antepasados, o escuchó de ellos, que ellos buscaban a Dios. Y pudo discernir la voz suave y apacible del Dios de los cielos. Dios no grita, Dios susurra. Dios no argumenta, porque no es abogado, es Dios. Dios no relata como el llanero que relató en esta mañana. Dios habla y punto. Hay que estar sensibles a su voz y recordar que es apacible, es suave, es armónica, es rica, es espléndida, es sensacional escucharlo, porque Él produce vida y vida en abundancia. Por esa razón fue que Jesús se puso en medio de todo el pueblo, al final de la fiesta, y dijo: si alguno tiene sed, venga y beba. Solo en Él hay vida, solo en Él hay paz, solo en Él hay sosiego, madres, solo en Él hay reposo. Es oír la voz de Dios y saber qué es lo que Dios quiere para ti. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios para tu familia? ¿Qué es lo que Dios quiere con tus hijos? ¿Sabes? Tus hijos no son eternos. Mis hijos no son eternos. Ellos crecen y como el polluelo de las águilas vuelan, y algunas veces vuelan lejos. Y tú vas quedando en el nido viejo con el aguilucho viejo. Tus hijos se van. Pero la tarea tuya es decirles a tus hijos, enseñarles, mostrarles que dependan de Dios. Así estén ricos, estén llenos, estén colmados de contentamiento humano, decirles que solo en Dios hay paz. Que esperen de Él, que le busquen, que ellos han escuchado la palabra contigo, a tu lado. Que se dispongan a oír la voz de Dios donde quiera que estén, para encontrar una salida. Sean profesionales, sean lo que quisieren ser, sean famosos o no lo sean, ellos necesitan oír a Dios para poder saber qué hacer con su vida. ¿Por qué digo eso? Porque Dios es el que da y es el que quita la vida. La vida depende de Dios, no de un hilo de oro. La vida depende de Dios. Madre, tú que recibes este mensaje, ¿cómo lo recibes hoy? Y ve pensando cómo implementarlo en tu familia. ¿Cómo lo voy a hacer? Es que a mí se me hace duro cuando veo que la plata se acaba y que ya no hay para el mercado y que ya no hay para el taxi y que ya no hay para esto, ya no hay para aquello. Entonces a mí se me hace difícil, y el muchacho dice lo mismo: mami, esta vida me tiene aburrido, hastiado. El kilo de café a 30,000 pesos no sirve. El kilo de café serviría a 500,000. El día en 50,000, 60,000 no sirve.
Y usted dice, verdad, cierto, es que todo está caro. La plata no rinde. Usted se adhiere a la conversación. Ponga esos pocos billetes en las manos de Dios y dígale, Señor, multiplícalos. Como multiplicaste los panes para aquellos 5,000 cuando le preguntaste, dale comida, ¿tienen para darle comida a estos? Y dijeron, no, solamente tenemos tal cosita es lo que tenemos. Y él dijo, denle comida a todos. Y con los mismos panes y los mismos peces comieron más de 5,000. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Que en tu hogar, que en tu familia, madre, que tú les digas, Dios todavía está multiplicando los panes y los peces. Dios está multiplicando las monedas, los billetes. Dios está haciendo obras maravillosas. Dios está engrandeciendo su obra, porque Él sabe que lo que hay no alcanza, pero Él lo multiplica y provee. Bendito sea Dios. Dígale a sus hijos, cuéntele la historia. Él puede hacerlo. Él tiene la capacidad de hacerlo. Y escucho una voz que dice, sí, claro, si no tienes plata no puedes ir a la tienda. Yo no estoy diciendo que no tengas plata. Yo lo que estoy diciendo es que con lo que tienes puedes subsistir, porque Dios lo puede multiplicar. No seas dudoso. Por eso se perdió Judas, por estar con la duda. Créele a Dios. Dios todavía es Dios de huérfanos, Dios de viudas, Dios de pobres, Dios de personas necesitadas. Dios es el proveedor. Segundo, Abraham lo dejó todo por obedecer a Dios. Abraham lo dejó todo por obedecer a Dios. Su fe lo indujo por intuición a la separación, a la consagración, a la devoción. Madre, Dios siempre separa a los suyos. Separó a Israel, separó a los apóstoles, separó a los cristianos. Y tú dices, es que es duro. Ese muchacho tiene la cabeza durísima. Pues yo me doy cuenta que es más terco que el papá. Porque yo he escuchado decir a mujeres así, difamar al papá, difamar al padre de familia para poder justificar una acción. No diga eso nunca más. Jehová reprenda a Satanás. Jehová reprenda a Satanás. Jehová lo vuelve a reprender. No importa que sea cabeza hueca, dura, lo que sea. Acuérdate que no estás trabajando sola. No estamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros y Dios está por nosotros. El Espíritu Santo te va a ayudar y Él va a hacer que esa palabra cale, entre y hable esa vida y Él entienda y salga de ese infortunio. Háblale la palabra. Háblale la palabra. La palabra se hace viva y eficaz cuando tú con fe la confiesas, la envías. De lo contrario, Abraham no se hubiera consagrado, no se hubiera separado, ni hubiera dicho, no, yo cómo me voy a ir por allá. Yo tengo bienes, yo tengo obreros, yo tengo familia, yo hago queso, yo hago suero, yo vivo, yo tengo de qué vivir, yo no necesito de Dios. Porque la gran mayoría de la gente piensa que se busca a Dios por comida. Se busca a Dios porque el alma sin Dios no vale nada. Porque el espíritu sin Dios no tiene salvación. Porque el hombre sin Dios, la mujer sin Dios no tiene salvación. El hombre no se justifica por las obras que haga. Puede ser buen hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo, pero sin Dios no es salvo. Eso está claro, ¿cierto? Madres,
Digan a sus hijos, la separación siempre es costosa, pero es de gran estima ante la presencia de Dios. Dígale, madre, dígale, la separación es continua, es permanente, es activa, es práctica, como la fe de Abraham. Así que si tú estás peleando, dile, si tú estás peleando con Dios y Dios te está enviando, Dios te está hablando, Dios te está mostrando el camino, no temas en salir. Dios proveerá. Dios le proveyó a Abraham, Dios le proveyó a Noé, porque cuando Abraham aparece, ya Noé había pasado. Pero no es la fe de Noé, sino la fe de Abraham. Dios provee. Sal al ministerio, vete a hacer lo que Dios te está diciendo hacer. Camina, Dios tiene desafíos para ti. Es capaz de que, pero tienes que vivir separado para Dios. La separación nos hace diferentes en costumbres, en afectos, en obras, en esperanza y en fe. Madre, ¿estás dispuesta a esa separación? Y yo te voy a decir una verdad cruda, que no es dolorosa porque tú misma la vas a experimentar. La separación vendrá por las buenas o por las malas. Quieras o no quieras, ellos seguirán de tu lado. Desees o no desees, ellos seguirán. Váyanse a trabajar, váyanse a hacer lo que sea, seguirán. Pero hay más esperanza en aquel que se va a hacer la obra de Dios, así se vaya para la China. No es que el tiempo está peligroso. La separación conduce a eso, a que estemos dispuestos a darlo todo por hacer la voluntad de Dios. Transmite desde hoy esto a su familia. Yo quiero, sí, que te vayas, que cuando te salga el empleo te vayas, pero donde estés, sírvele a Dios y haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Cumple el propósito donde vayas, cumple el propósito que Dios te puso en tu corazón. No te niegues a Él, hazlo con toda libertad, porque Dios va a proveer para todo eso y mucho más. Bendito sea Dios. Tercero, Abraham se sometió a la dirección divina desde que escuchó la voz de Dios. Madre, desde que tu hijo escuche la voz de Dios, él debe someterse a la voluntad divina. Lo que Dios quiera con él, lo que Dios desee con él. Y escúcheme, no va a ser fácil, porque vamos a tener que decirle a Dios como Isaías. Isaías en el templo dijo: envíame a mí, yo iré, envíame a mí. E Isaías no había escuchado lo que Dios había dicho todavía. Y Dios le dijo: ve y diles esto, pero ten en cuenta que son casa rebelde. Y a Jeremías le dijo: ve. Y a Pablo dijo: donde no quieres ir, ahí irás. Así que lo que hay que hacer es alentar, fortalecer, impulsar, motivar, porque cuando llega el tiempo ellos tienen que salir e ir a hacer lo que Dios ha mandado que vayan a hacer. Quizá Dios por mucho tiempo se quedó quieto, porque recuerde que Abraham llegó hasta Harán, un pueblo a nombre de un familiar de él, y allí se quedó. Rodó y cayó ahí, quedó ahí hasta que murió su papá.
Cuando murió el papá, Abraham fue tocado una vez más por Dios y salió de allí a la tierra que Dios le había ordenado que fuese, sin saber a dónde iba, sin conocer el camino, sin entender lo que estaba pasando. Abraham salió. Así le va a pasar a tu hijo, pero anímalo, dale palabra de fe, dale palabra de aliento, dale palabra de vida, dale palabra de verdad, que Dios hará el resto. Escúchame, hay una definición que quiero que la tengas bien en cuenta. La incredulidad nunca da un paso sin explicaciones previas. La duda no va a dar paso nunca si usted no le explica qué va a hacer, qué debe hacer. Así que por eso es que yo les digo a ustedes, no me pregunten. Dígale a Dios qué quiere que haga. Tienes que aprender a oír la voz de Dios. Lo que yo quiero siempre es que me informes, nada más, para yo saber qué está haciendo Dios. Si vas y haces una visita, infórmame, por favor. Yo no quiero saber la pedagogía, ni la apelación, ni la apología que vas a hacer en la visita. Yo necesito saber qué pasó en la visita. Eso es todo. Porque el dudoso siempre va a querer que se le explique todo antes de que acontezca lo otro. Y va a tener muchos problemas. Porque él quiere minucioso, que él quiere desmenuzado. Él quiere llegar y saber cómo presentar el niño, cómo hacer esto, cómo hacer aquello y cómo recibir las primicias también. Lea la Biblia. Ahí dice cómo. Que Dios te convenza con la Biblia, no con lo que otro te diga. No es que tengo que saber cómo hacer el sepelio del hermano que se muera. Eso no es lo importante. Lo importante es que le digas a Dios, amén. Yo iré, Señor, yo iré. Y tu madre, enséñale que lo importante es eso. Lo demás, diles que Dios al que llama lo capacita. Al que llama le provee. Al que llama lo guía. Y al que llama lo respalda. ¿Se acabó? Dile eso, esas 4 cosas. Y que no tenga miedo, que no sea cobarde. Que los cobardes no entran. En cambio, la fe no calcula. La fe no saca la sumadora y saca presupuesto y saca cuentas. La fe confía en Dios. Dios provee, Dios provee, Dios provee. Abraham no se resistió a entrar en Canaán. Él dijo, esa tierra, no, ni loco, ¿cómo se le ocurre? Señor, que yo me voy a entrar, yo, un rico como yo con ese ganado, con todas esas cosas, ¿cómo voy a entrar? Y lo peor es que cuando Abraham llega a Canaán, en la tierra de Canaán había un hambre inmensa. Y entonces, inspirado por la hambruna, pasó a Egipto. Y en Egipto Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Vete para donde te mandé. ¿Qué haces aquí? Madres, ¿cuántos no quieren dar un paso más allá de sus padres? ¿Cuántos quieren morir en la misma historia del papá? Si papá fue chofer, yo me muero siendo chofer. Como si fuera una gran ganancia, un gran lucro.
una gran esplendorosidad. No es que mi papá compró una moto y con eso se ganaba la vida. Claro, se ganaba 7,000, dejaba 5,000 y con eso vivía la pobre familia. Madres, ellos no van a querer dar otro paso más allá del que el Padre ha dado. Anímenlos a darlo. Anímenlos a aventurarse. Anímenlos a salir. Anímenlos a caminar por fe. Anímenlos desde pequeños. Instrúyales, enséñales que Dios es el que provee, que Dios es el que produce, que Dios es el que envía, que Dios es el que abre las puertas, que Dios es el que satisface. El hombre no es capaz de hacerlo porque no tiene los graneros de los cielos abiertos, y Dios sí los tiene. Anímalos a pasar más allá de donde ha llegado su padre. Anímalos. Abraham llegó hasta Harán y allí murió su padre y no quería pasar de allí. Porque Abraham pensaba, bueno, cuando yo llegue a Canaán, yo no tengo amigos allá. Cuando Dios te diga Bucaramanga, te diga Cartagena, te diga Barranquilla, te diga Santa Marta, te diga Medellín, Cali, Pasto, pues yo no tengo amigos ahí. No vas a preguntarte eso. Eso es lo menos. Dios te va a dar amigos. No te va a dar compinches, te va a dar amigos. Pero nosotros estamos habituados a los compinches. Es que mi amiguis no cuenta lo que yo hago, mi amiguis no me divulga, mi amiguis, ella come callado. Hermano y hermana, por favor, lo que está malo hay que decir que está malo. Lo que es pecado hay que decir que es pecado. Lo que está torcido hay que decir que está torcido. Y lo que está bien hay que decir está bien. Te animo, sigue adelante. Anima a tus hijos a ser usados por Dios. Porque el pueblo de Canaán en ese tiempo estaba degradado. Estaba muy hundido, prácticamente como está hoy. Está por la tierra. Madres, Dios a veces señala caminos extraños. Cuando digo extraños es no conocidos. Porque los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y nuestros caminos son más bajitos. Entonces los de Él son mucho más altos. Muchas veces no son conocidos. Pero hay una llave que abre esos caminos y muestra cuáles son los caminos de Dios. ¿Usted sabe cuál es? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces todavía, pero te las mostraré. Yo te las mostraré. El Señor te las mostrará. El Dios de los cielos te las mostrará. Él te informará lo que viene, lo que pasa y todas las cosas. No necesitas ir a la tienda o a la venta de leche o a la carnicería o a la zapatería a preguntar: ¿y qué fue lo que pasó anoche? Si no te preocupes, Dios te dice qué fue lo que pasó. Ya tú lo habías dicho, cuando eso pasó ya tú lo habías dicho. Acostúmbrate a depender de Dios. Pero el que tiene la fe viva, el que tiene la fe como Abraham, lo que dice es: ¿a dónde quieres que yo vaya? Pues si tú me envías, yo iré, Señor. Envíame a mí, yo voy. Dime dónde es. Dime qué es lo que voy a hacer. Y por favor, cuando vayas y regreses, cuéntanos cómo te fue. Porque ¿de qué sirve que Dios se manifieste y usted esté callado
Y cuando nos demos cuenta tiene la garganta así de grande, de tanto retener bendiciones, de tanto guardar bendiciones y no comunicarlas. O ya tienes taquicardia. ¿Para qué? Lo que pasa y lo que Dios hace contigo, cuéntanoslo. Cuéntanoslo. Madre, dígale cuando Dios haga un milagro, vaya a la iglesia y dígale al líder de adoración: yo quiero contar un testimonio de 5 minutos para la gloria de Dios. Escúchame, Israel fue llevado por el desierto, donde no había agua, donde no habían casas, donde no habían cementeras, donde no habían ganaderías, donde no había una casa con 4 cuartos, ventilación, luz eléctrica, luz de fondo, no había. Usted se pregunta por qué Dios los llevó por ahí. La Biblia lo dice: los llevé por desierto para que aprendieran a depender de mí. Dios nos lleva a lugares que no conocemos. Dios nos lleva por caminos que no conocemos para que aprendamos a depender de Él. Cada pisada, cada movimiento, cada acción, cada cosa que suceda, es que Dios va delante de nosotros y de Dios dependemos, y Dios proveerá, y Dios se manifestará, y Dios se glorificará, y Dios mostrará su gran amor y su gran poder. Dígale eso a sus hijos. Cuarto y último, Abraham creyó y fijó su mirada en la promesa divina. ¿En dónde tiene usted la mirada, madre? ¿En dónde tiene usted, hijo, la mirada puesta? ¿En las fuerzas de papá? Ya está viejo, ya camina lerdo y a veces se mece. Y a veces me asusta que se va a caer. Ya no puedo poner la mirada en él. Ya no puedo poner la mirada en ella. Israel puso la mirada en Moisés. Israel puso la mirada en el cuartel que estaba frente, donde iban a llegar. Y luego puso la mirada en el mar. Y Dios le dice a Moisés: ¿por qué? ¿Por qué clamas a mí? Extiende la vara, acciona, camina, ve, yo estoy contigo. Dios está contigo. No te detengas. Haz lo que Dios te mandó a hacer, pero hazlo pronto, antes que sea demasiado tarde. No dependas del bolsillo del hombre, no dependas del bolsillo de la mujer, depende del bolsillo de Dios. Que el bolsillo de Dios es grande, inmenso, incomparable y nunca se agota. El del hombre pasa la semanita y se acabó. La señora le dice: mijo, ¿y quedó para los helados? No quedó nada. Y al que le queda dice: ay, mita, no podemos gastar todo, hay que ahorrar. En cambio, Dios es abundante y superabundante en su gracia, en su misericordia, en su poder. Las promesas de Dios son súper amplias, súper grandes. Serás prosperado, serás multiplicado. Donde vayas, Dios estará contigo. Dile eso a tu hijo. Donde vayas, Dios está contigo.
No importa que esté lejos, que esté cerca, lo importante es que esté bajo la cobertura de Dios. Madres, cuán improbable humanamente es considerada la perspectiva de la fe en estos tiempos. La necesidad de ayudar a dar claridad a su familia con respecto a la fe es eminente en este momento crucial de la historia. Escúcheme, la fe no es de gran apogeo en el mundo entero. Eso significa que hay un problema grande de fe en el mundo entero. Pero a pesar de eso, la iglesia sigue triunfante. Y aunque la persigan, sigue triunfante. Usted necesita decirle sí a la fe y no a la duda. Ya usted sabe la historia de Abraham. Tenía 75 años, ya era viejo. La señora también eran bastante viejas, ya había perdido la costumbre de las mujeres. El país donde iban a ocuparlo era impío, carecía de influencias allí. Él no podía decirle a nada, a nadie. Él estaba solo, solamente Dios. Y sabe una cosa, es mejor cuando estamos solamente dependiendo de Dios. Madres, cuánta fe recibida. No se pregunta cómo, cuándo, por qué yo. La fe dice, yo iré. Vaya, hijo, vaya. Si Dios te envía, vaya. Hágale caso a Dios. Y Él se coloca en las manos de Dios. Ella se coloca en las manos de Dios, porque Él es poderoso y cumplirá sus planes. Dios proveerá. Al que llama, equipa, y al que Dios llama, usa, y al que Dios llama, respalda, al que Dios llama, provee con poder. Amén. Así muchos no gusten de ti, hablen de ti, te critican, te murmuran, te censuran, hablan de ti locuras, pero la promesa es esa: bendeciré a los que bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. La misma bendición de Israel es para nosotros. Nunca entenderemos el alcance de sus promesas y quizá tarde el cumplimiento, pero nunca debemos apartar nuestra mirada de ellas. Cada día se harán más claras, más brillantes para nosotros, para nuestra familia. Madres, somos hijos de Abraham. Abraham era Abraham solamente, después se titula Abraham o Abraham, que significa padre de multitudes. Andemos en sus pisadas de fe, de amor, de obediencia, de disposición. ¿Qué estamos haciendo para que se cumpla en ellos esa palabra? Nuestro deber es instruirles. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero nosotros hemos llegado a eso nada más. En escuela dominical los pechichamos, los cargamos, los llevamos, les rogamos, y cuando crecen los dejamos. ¿Qué estamos haciendo? Prácticamente, les digo la verdad, nada. Porque después de instruido, es que hay que tratar de que él practique lo que se le enseñó. Practique las historias, practique las demandas de fe, practique las demandas de obediencia, practique todas las cosas que les hemos enseñado. Pero hay que hacer seguimiento, hay que continuar. Padres responsables, he dicho. Depender de Dios totalmente es en toda circunstancia. Es para ustedes, madres, y para nosotros nuestro deber. Pase lo que quiera pasar, seguiremos por la fe a Dios en Cristo Jesús. Amén. Madres, la fe no mengua a pesar de que las circunstancias digan lo contrario. Madres, aunque todo parezca al revés, Dios tiene la última palabra. Dios hará resplandecer su rostro. Dios
enviará su misericordia temprana y tardía. Dios levantará bandera de victoria. Dios hará que resplandezca su gracia sobre nosotros. Dios hará que el poder de su Espíritu fluya de manera particular sobre nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén.